Este video fue elaborado para la experiencia educativa de inglés comprensión de textos del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana, impartido por la maestra Adriana Padilla en horario de lunes a jueves de 18:15 a 19:30 horas. Mi nombre es Jesús Armando Salas Castillo y el presente consiste en el Labbook de la lectura del libro The Giver de Luis Lowry. Índice: descripción de los personajes de la historia. Lista de sinónimos y antónimos. Sufijos y prefijos. Identificar palabras de referencia. Inferir el significado de acuerdo al contexto. Nuevo vocabulario aprendido. Resumen de la historia en un dibujo. Poema o análisis acerca del documento. Descripción de los personajes de la historia. Jonas es el nuevo receptor de las memorias. Es inteligente, valiente y curioso. Tiene la capacidad de ver más allá. Tiene los ojos de color azul claro, a diferencia del resto de sus conocidos y de muchos de los que habitan la villa. Asher tiene 12 años, es el mejor amigo de Jonas, es gracioso y amigable. También es algo torpe y habla muy rápido. Fue asignado como subdirector de recreación. Fiona tiene 12 años, es amable, gentil y protectora. Tiene ojos oscuros y piel blanca pálida. Tiene cabello rojo. Es asignada como enfermera en la casa de los ancianos. El dador es la persona más anciana de la villa. En el pasado tuvo una hija llamada Rosemary, a quien solía entrenar para ser la nueva receptora de memorias. Los años lo han vuelto un hombre sabio, pero también lo han conducido al cansancio y hartazgo. Gabriel llora mucho y solo se tranquiliza cuando Jonas está cerca. Tiene ojos claros al igual que Jonas. Ha estado viviendo con Jonas y su familia desde hace un año. Lily es la hermana menor de Jonas, tiene 8 años, acaba de iniciar sus horas de trabajo voluntario. Es de buen trato y despreocupada. Ya sabe cómo montar una bicicleta a pesar de no tener permitido tener una. Lista de sinónimos y antónimos usados en el texto. Huir. Sinónimos: escapar, alejarse, desvanecerse. Antónimos: enfrentar, permanecer. Travesura. Sinónimos: mal comportamiento, mala conducta. Antónimos: obediencia, amabilidad. Asentir. Sinónimos: saludar, estar de acuerdo, recibir. Antónimos: discrepar, rehusar, rechazar. Felicidad. Sinónimos: éxtasis, deleite, regocijo. Antónimos: pena, desesperanza. Viejo. Sinónimos: maduro, canoso, mayor. Antónimos: tierno, joven, alerta. Tonto. Sinónimos: poco inteligente, incauto. Antónimos: racional, realista, prudente. Sufijos y prefijos en el texto. Tienen la finalidad de cambiar el significado de la palabra, ya sea un sustantivo, adverbio o adjetivo. Los sufijos se colocan al final de la palabra y los prefijos al comienzo. Ejemplos de sufijos son las terminaciones nes, ment, full, able y li. Ejemplos de prefijos son anti, tis, in y multi. Algunas de las palabras encontradas en la lectura, las cuales hacen uso de sufijos para cambiar sus significados son nortor, nortorer, chastise, chastisement, hesitate, hesitation. Por otro lado, algunas palabras encontradas en la lectura que usan prefijos para dar otro sentido a las palabras son unworthy, unafraid, afterthought, relief, discomfort. Identifying reference words in the text. Para esta estrategia de lectura tenemos que seguir los siguientes pasos. Buscar palabras como he, her, it, them, etc. Tenemos que retroceder y buscar en la oración y encontrar todos los sustantivos y, de ser necesario, buscar en oraciones previas. Estos dos fragmentos de lectura fueron extraídos del capítulo 18 del libro. Fueron escogidos porque leyéndolo puede uno darse cuenta que puede haber un poco de confusión acerca de a quiénes se refieren los sustantivos que están encerrados en un cuadro púrpura.
Si leemos atentamente los fragmentos de texto y ponemos atención y seguimos los pasos de la estrategia de lectura, podemos decir que, por ejemplo, el pronombre he, que se encuentra encerrado en un cuadro al final del primer párrafo, hace referencia a Jonas, que se encuentra encerrado al principio del primer párrafo. She, que se encuentra al final del tercer párrafo, hace referencia a The New Receiver, que está encerrado en un círculo y se ubica en medio del segundo párrafo. El pronombre he, que se encuentra en medio del cuarto párrafo, hace referencia a The Giver, que se encuentra al principio del cuarto párrafo. Y el pronombre her, que se encuentra al final del sexto párrafo, encerrado en un cuadro, hace referencia a Rosemary, que se encuentra encerrado en un círculo al final del quinto párrafo. Guessing meaning from context in the text. A partir de esta estrategia de lectura tenemos que inferir el significado de palabras que desconocemos sin detenernos a buscar el significado de la palabra, únicamente a partir de lo que dice el texto. Si leemos el texto que fue extraído del capítulo 9 del libro, podemos identificar qué significado tienen las palabras que están marcadas con amarillo. Por primera vez en sus 12 años, Jonas se sintió separado, diferente. Recordó lo que la líder le dijo, que su entrenamiento sería aparte y solitario. Pero su entrenamiento aún no había comenzado y, al dejar el auditorio, empezó a sentir el distanciamiento. Sosteniendo el folder que ella le había dado, se hizo camino a través de la multitud, buscando a su familia y a Asher. La gente se movió de su paso. Él los vio. Él pensó que había escuchado susurros. Por lo tanto, los significados para las palabras son: para apartness, distanciamiento; para throng, multitud; y para aside, hacerse a un lado. Vocabulario aprendido en la historia. Las palabras aprendidas a partir de la lectura las dividí según se trata de nouns, verbs o adjectives, que corresponde a sustantivos, verbos y adjetivos, respectivamente. En cuanto a sustantivos, tenemos dwelling, que se traduce como morada o vivienda; stiffness, que es inclinación; warfare significa guerra; solitude es una palabra para soledad; plea quiere decir súplica y merriment se traduce como júbilo. Para los verbos tenemos tos, que significa lanzar; bear es soportar; flee significa huir; gravitate es una palabra que quiere decir atraer; y chant, que se traduce como corear. En cuanto a los adjetivos, tenemos awkward, que es incómodo; shallow significa superficial o trivial; eager es entusiasta; y mischievous es travieso. Resumen de la historia a través de un dibujo. En el dibujo quise representar a Jonas y al dador de recuerdos en la habitación en la que el dador de recuerdos vivía, la cual es diferente del resto de las casas de la comunidad, ya que las paredes están repletas de libros de diferentes temas. Estos libros tienen la finalidad de facilitar el acceso a la información al dador de recuerdos. Contiene todas las memorias pasadas por los dadores de recuerdos previos y dentro de poco Jonas tendrá acceso a toda esta información. Todo esto a diferencia de las otras casas, en las que no existen otros libros más que un diccionario, un manual con las artes y oficios de la comunidad y el libro de reglas. Al principio, Jonas se siente admirado, también porque la apariencia física del hogar del dador difiere mucho de su propia casa. Al llegar, la puerta se encontraba bloqueada, lo cual le resulta extraño porque ninguna otra puerta está bloqueada, ya que eso sería calificado como extremadamente rudo. También los muebles que se encuentran aquí en el anexo donde vive el dador de recuerdos tienen una apariencia más redondeada, fina y confortable. Pero uno podría preguntarse en este momento, ¿quién es Jonas? ¿Quién es el dador de recuerdos? Al principio, Jonas y su familia y todos los que habitan en la villa viven en una sociedad bajo normas estrictamente vigiladas por el comité de ancianos, liderados por la jefa de la aldea.
Todos en el pueblo decidieron vivir alejados de sentimientos, emociones y de la capacidad de cada individuo para decidir por sí mismo, a tal grado que los matrimonios son asignados por el comité, quienes también les otorgan a cada unidad familiar sus propios hijos, los cuales no son sus hijos biológicos. Jonas se encuentra próximo a celebrar una ceremonia que cambiará su vida para siempre. La asignación, es decir, cuando el comité decide cuál será el trabajo que desempeñará cada infante durante el resto de su vida. Esta ceremonia se lleva a cabo cada año en diciembre, cuando cada niño y niña cumple 12 años de edad. Jonas vive con su papá, que desempeña el rol de criador de recién nacidos. Su mamá tiene un importante puesto en el Departamento de Justicia y su hermana tiene 8 años, por lo que aún sigue asistiendo de manera regular al colegio. A la familia también llega Gabriel, quien es un recién nacido a quien el comité le ha dado una segunda oportunidad antes de ser liberado. Liberado es el término que se usa con regularidad como consecuencia de algún castigo, cuando la persona es muy anciana y ya no puede seguir viviendo, o cuando algún recién nacido no cumple con los estándares esperados. En la historia también está presente Asher, quien es el mejor amigo de Jonas, y Fiona, una niña para la cual Jonas tiene cierta atracción y es la responsable de su primer ardor. El día de la ceremonia, Jonas es asignado como el nuevo receptor de memorias, un oficio de alto valor por las consecuencias que implica, ya que es el responsable de lidiar con todos los recuerdos pasados, presentes y futuros, y así ninguna otra persona en la villa debe hacerse responsables por ellas, viviendo así en un estado de vacío emocional. Es así como conoce al actual dador de recuerdos, un hombre de muy avanzada edad, quien es el que actualmente se encarga de las memorias, y lo toma por aprendiz a Jonas. La historia transcurre en un periodo de tiempo de aproximadamente un año. Durante todo este tiempo, Jonas visita todos los días al dador de recuerdos, quien a través de un ritual va transmitiendo todo tipo de memorias a la conciencia de Jonas. Al principio le transmite memorias felices, por ejemplo, memorias relacionadas con la nieve y el descenso por una colina en un trineo en una mañana que ha nevado. También le transmite las memorias de un arco iris en un día lluvioso, una tarde bajo el sol en una playa, con el sol quemando, la quietud y calma de una noche en un lago, la paz y tranquilidad de estar bajo las estrellas dormido en una hamaca. Ya que no todo es felicidad en el mundo, debe transmitirle también memorias dolorosas y no deseadas. La memoria más dolorosa que le transmitió trata acerca de la guerra, en la cual Jonas se encuentra tirado en el suelo con un brazo roto y un hueso expuesto. Otro niño se le acerca y le pide agua mientras escupe sangre por su boca. La memoria de un grupo de personas asesinando a un elefante lo impactó sobremanera. La imagen de la sangre brotando del animal hizo que le diera otro sentido al color rojo. El dador le menciona que en el pasado existió otra chica que había sido entrenada para ser la próxima receptora de memorias, pero había renunciado porque no soportó cargar con tanto dolor. Las memorias van aislando cada vez más a Jonas, ya que no tiene permitido compartirlas con nadie. Poco a poco se va separando de sus antiguos amigos. El dador y Jonas deciden que las personas no tienen por qué vivir así, inconscientes de todo lo ocurrido en el pasado, que les costará trabajo, pero deben confrontar las memorias para darle sentido a sus vidas. Así que idean un plan que le permitiría a la villa confrontar de una buena vez sus miedos y alegrías, aunque dicho plan no se lleva a cabo tal como lo habían decidido por un evento que lo cambió todo. La vida del pequeño Gabriel está en riesgo. La memoria más feliz fue la que le dio el valor y la fuerza a Jonas para huir. La convivencia de una familia sentada al fuego de una chimenea, deleitándose con alimentos, abriendo regalos bajo un árbol adornado con luces y listones. Jonas pudo sentir el amor en esa escena. Se supone que Jonas fue elegido porque tenía la capacidad de ver más allá, lo cual quiere decir que podía distinguir los colores. Pasó de tener una vida llena de matices grises a identificar primero el rojo de una manzana mientras jugaba y el color rojizo del cabello de su amiga Fiona. Análisis del documento. En un mundo donde todos tienen las mismas opciones, donde cada persona tiene los mismos derechos y obligaciones, un lugar sin dolor pero también desprovisto de amor, donde Jonas descubrirá los más oscuros secretos que esconde la villa y que hay un mundo allá afuera esperando a ser descubierto. En la lectura pueden distinguirse tres momentos clave que buscan explicar el camino que sigue la autora durante la narración.
El primero es cuando Jonas es elegido como el nuevo receptor de memorias. Dicho evento marca un antes y un después en su vida, porque él nunca se había cuestionado todas las normas que seguía su comunidad. Nunca se preguntó si había un antes y un después o por qué se permitía lo que decía un libro y se prohibía lo que mandaba un grupo de personas. Sin duda es un cambio que puede o ser visto bueno porque le abre al muchacho los ojos de distintas realidades, o un cambio malo porque lo confronta directamente y sin aviso con muchas alternativas y posibilidades que en un comienzo lo abruman y estresan. En nuestra vida podemos afirmar que hay situaciones que se nos presentan y hasta decimos que el evento decide en lugar de uno. Debemos tener la mentalidad abierta para elegir una alternativa, si bien rápida, no por ello sin razonarse y consciente. Otro evento clave en el libro es cuando el dador de recuerdos le habla a Jonas acerca de su hija Rosemary, a quien perdió en el pasado. Fue Rosemary la antigua receptora de memorias hace ya 10 años en el tiempo que transcurre la historia. Fue ella quien por voluntad propia decide renunciar a la pesada carga de ser la receptora de memorias, ya que a su parecer no puede continuar soportando el dolor que los recuerdos desagradables le provocan. Recuerdos de experiencias relacionadas al odio, abandono, hambre. Las situaciones cotidianas muchas veces nos sobrepasan. Las malas experiencias forjan frente a nosotros un camino al cual parece no tener salida. Si bien cada persona vive sus experiencias de modo distinto y cada travesía es única, hay que hacer énfasis en que la mayoría de las veces en que creemos estar solos no lo estamos, y podemos contar con el apoyo de algún amigo o familia que a veces con solo escucharnos nos hace sentir alivio. El último evento clave es cuando Jonas huye con Gabe para evitar un peligro creciente, la muerte. El dador y Jonas ya habían ideado un plan. Dicho plan tuvo que ser cambiado de último momento. Es así como Jonas y Gabe huyen de la villa, escondiéndose de los planeadores que los buscaron por todo el bosque, buscando llegar a Elsewhere, donde encontrarán la verdad y el amor. Sin duda hay que ser valientes como Jonas cuando tenemos que cambiar de planes de último momento, sobre todo si de nuestra decisión dependen otras personas. En síntesis, el relato me pareció difícil de entender al comienzo, porque mucho del vocabulario la autora lo utiliza, dando unas palabras pero queriendo dar a entender otra cosa, y en ocasiones había oraciones o párrafos enteros en los que desconocía el significado de palabras clave. Casi al final del libro se quiso forzar la conclusión del mismo, y en los primeros capítulos se dan muchos detalles. Si bien estos detalles tienen la función de formar un antecedente de cómo se vivía en la villa, en mi opinión, el libro no tiene una marcada distinción entre el comienzo, desarrollo y final. El final queda a la interpretación de cada quien, por lo que puede decirse que el futuro de Jonas y Gabe es incierto. Como reflexión final dejo lo siguiente. ¿Qué estás dispuesto a dejar en orden de encajar y encontrar tu sitio? Felicidad, amor, ¿son estas cosas realmente necesarias?